Época de vacaciones, época de juntarse gente, época en la que estamos más en contacto con otros, mucho al aire libre, pero también en ambientes cerrados. Sí, si nos guiamos por lo que pasó el año pasado, fue una época en la que, por ejemplo, los casos de COVID crecieron exponencialmente en el verano, Barbie, ¿o no? Sí, ¿se acuerdan lo que eran los testeos Sí. en que teníamos cámaras en Pinamar, Mar en del todos Plata. lados? La verdad fue terrible. Hoy por hoy estamos mucho más tranquilos, si bien ya no se testea tanto. Bajaron los casos. Yo creo que la semana anterior ya habíamos llegado a un pico de aumento de contagios. Bajaron los casos esta última semana y yo estimo que van a seguir bajando. ¿Sí? Siempre que bajan los casos hay que tener en cuenta que por ahí aumentan un poquito las hospitalizaciones, pero no son nada como para alarmarnos demasiado. Bien. A partir de que vienen bajando los casos, también surgen las preocupaciones porque siguen surgiendo variantes. Claro, La semana porque pasada era perro del infierno. Perro del infierno, Esa sí. ya la... ¿Ya está? Sí, no, es la que está hoy predominando acá en Argentina, pero ya yo les había adelantado la semana pasada que había una nueva variante dando Sí. vueltas, que es Kraken. Sabemos que de Omicron hay 600 variantes, ¿sí? O sea, O sea que van a ir apareciendo. van a seguir apareciendo. Va tomando una más fuerza, otra menos. Otra menos. Esta Kraken sería como una hija de la variante XBB, que a su vez es una combinación de la B2 de la variante original de Omicron. O sea, son todas familiares, Pero- una hija, una nieta. Pero al final, digo, esto lo habían anticipado hace 2 años cuando apareció el COVID, ¿no? Que en realidad iba a mutar. Claro. Mutar. De eso se trata. Claro, las variantes mutan más donde hay más casos, ¿sí? Donde hay más personas que no están vacunadas. ¿Por qué? Porque en la persona no vacunada el virus permanece más tiempo y tiene más posibilidades de replicarse. Esto es como una fotocopiadora. Cuando saca copias, en algún momento hay algún error o se traba la hoja o algo. Bueno, estas son las variantes o las mutaciones que nosotros le decimos para explicarlo de una manera que se pueda entender. Ahora hay muchísimos casos en China. El problema está, y la Organización Mundial de la Salud lo que tiene miedo es que China no dé los datos oficiales y que no se esté secuenciando lo suficiente porque es tanta la cantidad, y de esa cantidad, cuando hay muchas copias Claro. y muchas cantidades, hay más posibilidad de que surjan Y en mutaciones. general, las características de las nuevas, de estas mutaciones, es que se contagian más, Bueno. o puede ser de que sean más violentas, o que aparezca algo que hasta ahora no conocemos. ¿Qué pasa con esta nueva variante, con Kraken? Que en realidad se le dice así de una forma no científica. Su verdadero nombre es XBB 1.2. Es como un monstruo mitológico no sé si vieron alguna vez la foto que sale del mar. Del así mar, como, el que bueno, se llevan los barcos. Claro, esto genera una cierta alarma en la Claro, gente. les ponen Todavía como no cosas está, en el diablo, el perro del El perro monstruo del este, infierno, como claro. no es para alarmar a la sociedad de una manera, o sea, sí tenemos que tener en cuenta de que ya hay casos en Brasil, que ya hay casos en Chile, que en este momento nos movilizamos mucho y que puede haber casos acá. ¿Qué se sabe de esta variante? Hasta ahora, donde más creció es en Estados Unidos. ¿Sí? Se inició en Nueva York y generó más hospitalizaciones en Nueva York, pero no así en otros estados de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no pareciera tener el gen de la mutación que le da más virulencia. Sí parece más transmisible porque en Estados Unidos, que es el que más se está secuenciando, sabemos que hace un mes había un 4% de esta variante y hoy hay cerca de un 28%. Entonces sabemos que se está transmitiendo rápidamente. Pero son todos datos así tomados como que tenemos muy poquito y en muchos países no se está secuenciando, entonces no sabemos si tiene una distribución más global. ¿Por qué? Porque disminuyeron los testeos, ya la gente se testea solo los que se hospitalizan o los que tienen comorbilidades, ¿sí? Entonces no sabemos, no tenemos tanta información. Barbie, yo había leído, y aprovecho para consultarte y para que me corrijas, que frente a la vacunación el virus muta para sobrevivir, digamos, ante el esfuerzo que le pone la vacuna, y que por eso las mutaciones se hacen
cada vez más transmisibles, pero no tan No tan agresivas. virulentas, ¿Es así? claro. ¿Es correcto? Sí, o sea, lo que tiene el virus para sobrevivir es cambiar la forma de entrar a la célula, ¿sí? Que esto es lo que bloquea la vacuna, y así hacerse más transmisible. Y por eso no es tan virulento. Ya históricamente Omicron fue mucho más transmisible. Claro. Y no tan virulento como Delta. ¿Se acuerdan que Delta generaba casos mucho más Las primeras graves? variantes eran muy graves. Y por eso sobrevivió y sigue sobreviviendo Omicron, siendo mucho más transmisible. Claro. Lo que sí, la vacuna sabemos que tenemos la certeza de que sigue siendo efectivo, porque lo vemos en los hospitales, con la cantidad de casos que hay, que no hay gente internada prácticamente, o hay muy poquita gente internada con COVID, y mucha gente está internada y después recibe el diagnóstico de COVID, y no es que fallece de COVID, Claro. sino por otras comorbilidades. Eso es importante siempre remarcarlo, porque para quien no crea en darse la dosis de refuerzo, siempre le tenemos que recordar cómo estábamos hace unos años y cómo estamos ahora gracias a la vacunación. Esto es muy importante.